El Titanic, un viaje a través de la historia. En la noche del 14 de abril de 1912, uno de los eventos más catastróficos y fascinantes de la historia tuvo lugar en el Atlántico Norte. El RMS Titanic, el barco más grande y lujoso de su tiempo, considerado insumergible, colisionó con un iceberg en su viaje inaugural hacia Nueva York y se hundió en las primeras horas del 15 de abril. Este desastre marítimo dejó más de 1.500 víctimas y marcó un antes y un después en la navegación marítima. El Titanic no fue solo un barco, simbolizó el progreso tecnológico y el orgullo humano en la era industrial. Sin embargo, su hundimiento se tornó en una dolorosa lección sobre la fragilidad de la vida y las fallas humanas. Acompáñanos mientras exploramos la historia detrás de este icónico naufragio, las teorías que giran en torno a su hundimiento, las figuras clave asociadas a la tragedia y el impacto que sigue teniendo en la actualidad. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y representaba una hazaña de la ingeniería moderna a inicios del siglo XX. Con 269 metros de eslora y 53 metros de altura, era el barco más grande y avanzado jamás construido hasta ese momento. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York, con escalas programadas en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda. En su interior se encontraban pasajeros que representaban todas las clases sociales, desde algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo hasta inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. El RMS Titanic, un símbolo de progreso y lujo, se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural, dejando una profunda lección sobre la fragilidad de la vida y la arrogancia humana. El barco ofrecía comodidades impresionantes para su época, elegantes comedores, un gimnasio de última generación, piscinas y cabinas de lujo. Sin embargo, también albergaba las marcadas divisiones sociales de la época. Mientras los pasajeros de primera clase vivían rodeados de lujo, aquellos en tercera clase viajaban en condiciones mucho más básicas. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, un vigía avistó un iceberg directamente en la trayectoria del Titanic. Aunque la tripulación intentó maniobrar para evitar la colisión, fue demasiado tarde. El iceberg rozó el lado del barco, dañando varias de las placas de su casco y permitiendo que el agua comenzara a inundar los compartimentos inferiores. La confusión se apoderó del barco. Mensajes contradictorios y la falta de simulacros previos empeoraron el caos. El número limitado de botes salvavidas, que apenas alcanzaban para la mitad de los pasajeros, complicó aún más la evacuación. Muchas plazas en los botes se ocuparon solo parcialmente, debido al pánico y a la desinformación. Poco después de las 2:20 de la mañana, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo el agua, marcando el fin de una fatídica noche. Aunque el impacto con el iceberg fue la causa inmediata del hundimiento, hubo múltiples factores que contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Entre ellos se encuentran errores humanos y tecnológicos. Aunque se recibieron advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta, estas no se tomaron con suficiente seriedad. Deficiencias en el diseño del barco. Los compartimentos estancos no eran completamente sellados, lo que permitió que el agua se desplazara de uno a otro. Falta de botes salvavidas. Aunque el Titanic cumplía con las regulaciones de la época, estas estaban claramente desactualizadas para un barco de tal tamaño y capacidad. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre las causas del desastre. Una de las más discutidas es que un incendio en los depósitos de carbón debilitó la estructura del casco, haciendo al Titanic más vulnerable al impacto con el iceberg. Otra teoría sugiere que hubo una prisa excesiva por completar el barco, lo que llevó a compromisos en la calidad de los materiales utilizados, como los remaches de acero. Asimismo, no han faltado las teorías conspirativas, incluyendo la idea de que el Titanic fue cambiado por su barco gemelo, el Olympic, en un supuesto fraude de seguros. A pesar de estas especulaciones, la versión oficial sigue siendo que el iceberg fue el factor desencadenante del desastre. El Titanic estaba lleno de historias humanas que, tras el hundimiento, se convirtieron en leyendas. Algunos de los nombres más destacados incluyen
El capitán Edward Smith, un experimentado marino que comandaba el Titanic en lo que sería su último viaje antes del retiro. Se le recuerda por quedarse en el barco hasta su hundimiento. Thomas Andrews, diseñador principal del Titanic, quien intentó ayudar a los pasajeros hasta el final. John Jacob Astor Ford, una de las personas más ricas a bordo, quien sacrificó su lugar en un bote salvavidas para permitir que otros subieran. Mally Brown la inundible, una pasajera que ayudó a organizar a los sobrevivientes y posteriormente defendió derechos laborales y de rescate. Junto a estas figuras notables están las historias de corredores, músicos que tocaron hasta sus últimos momentos y pasajeros anónimos cuyo coraje dejó una profunda huella. En las décadas posteriores al desastre, el Titanic se convirtió en un tema central en el arte, la literatura y el cine, siendo la película homónima de 1997 un fenómeno cultural que ayudó a preservar este trágico relato para nuevas generaciones. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard lideró una expedición que descubrió los restos del Titanic en el fondo del océano, a más de 4.000 metros de profundidad. Este hallazgo no solo permitió estudiar lo ocurrido con mayor precisión, sino que también planteó desafíos éticos sobre la recuperación de objetos del naufragio. El Titanic también cambió las normas de seguridad marítima. Tras el desastre, se introdujeron estrictas regulaciones como la exigencia de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y la creación de la Patrulla Internacional de Hielos. La historia del Titanic mezcla ambición, tragedia y lecciones que siguen resonando más de 100 años después. Nos recuerda los límites de la tecnología frente a la fuerza de la naturaleza y lo que sucede cuando la arrogancia humana ignora las señales de advertencia. Hoy, el Titanic continúa cautivando a las personas de todo el mundo, no solo por su trágico final, sino por las innumerables historias humanas que dejó atrás. Aunque el barco reposa en el fondo del océano, su legado sigue vivo, inspirándonos a aprender del pasado y a valorar nuestra vulnerabilidad como humanidad. ¿Te animas a seguir desentrañando los misterios de la historia? Comparte tus impresiones y sigamos explorando este fascinante viaje juntos.